El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el Salmo capítulo 41, la oración pidiendo salud. Ya vimos la primera parte que reconoce la compasión humana en el versículo 1, la primera parte. Luego viene una segunda parte, se goza en la solicitud de Dios por los compasivos. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y viene un tercer aspecto que ruega por la gracia, la salud y el perdón. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Usualmente se considera que las enfermedades, eso viene desde el Antiguo Testamento, que se consideraba que todas las enfermedades eran producidas por el pecado. Incluso vemos varios salmos que nos están afirmando esto. En la oración que hace el salmista, él está reconociendo su condición. En el capítulo 31, el versículo 10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Note, la palabra iniquidad es equivalente a la palabra pecado. Es decir, que las fuerzas se han ido agotando a causa del pecado. Y luego en el capítulo 32, el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego en el capítulo 38, el verso 3, afirma, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y hay otra parte donde dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, pero con esto no quiero establecer una regla teológica y decir que la única causa de la enfermedad es el pecado. Aunque quiero profundizar un poco más en esto y decir que cuando Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén, que ahí estaba el árbol del bien y del mal, que si optaba por seguir el árbol del bien, del mal, entonces él entraría en la desobediencia y moriría. Y la muerte era en dos direcciones, la muerte de carácter espiritual, porque perdía esa relación con Dios, esa comunión que tenía todos los días que se reunían y hablaban en el huerto y él escuchaba la voz de Dios que llegaba para hablar con él. Eso se perdería. Esa es la relación espiritual. Pero también la física, porque a partir de ahí empezarían a experimentar lo que es dejar de existir biológicamente, humanamente. Desde ese punto de vista, podemos decir nosotros que el origen de la muerte está en el pecado. Pero no podemos afirmar en segunda instancia que toda enfermedad es producto del pecado. Eso ya es otra cosa. La desobediencia de nuestros primeros padres dio como resultado la muerte de los seres humanos. Pero no significa que entonces todo enfermo está enfermo por causa de que tenga algún pecado o esté cometiendo algún pecado. Pero ojo a esto, porque hay pecados que están clasificados como pecados por acción, es decir, que la persona los está cometiendo y cada día se vuelve más insensible al estilo de vida que lleva. Hay muchas personas que llegan al camino del Señor, que se congregan, que están en las comunidades cristianas, pero no se interesan por arreglar su vida respecto a ciertos vicios, ciertas conductas y ciertos comportamientos. Porque se agarran a estudiar y ser asiduos estudiantes de la Biblia solamente en lo que tiene que ver con la parte de las promesas de Dios. Pero recordemos que todo acercamiento y todo encuentro del hombre con Dios, en ese acto de arrepentimiento, lo que implica es que a partir de ese momento, en el que el hombre se reconoce pecador y llega delante de Dios y pide perdón por sus pecados, le son perdonados los pecados que había cometido. Y la Biblia dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, así ha alejado el Señor de nosotros nuestras rebeliones, y que los echó en lo profundo del mar y que no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Pero de cuáles pecados? De los pasados. Pero una vez que has hecho una decisión de fe y sigues a Cristo,
tienes que liberarte de ese estilo de vida que llevabas antes. ¿Tenías vicios? ¿Qué clase de vicios tenías? ¿Cuál era la conducta moral o antimoral que llevabas? ¿Cuál era la relación que tenías con tu pareja? ¿De qué manera vivías? Porque se establece claramente, el apóstol Pablo dice sencillamente que no hay que tener la esposa en una condición que no le permita la seguridad para poderse llamar como las esposas, porque eso es lo que hacen los gentiles. Los gentiles, es decir, aquellos que no tienen temor de Dios, viven de cualquier manera. No organizan sus relaciones, no legalizan sus relaciones, y eso es necesario. La legalización de la relación es muy importante, tiene un sentido muy importante para el Estado porque a través de la ley se establecen los matrimonios de carácter civil, y en el sentido espiritual a través de las ceremonias que se ofician en las catedrales, en las parroquias, en las iglesias cristianas. Eso se eleva la calidad de pacto entre los dos. Entonces, si no existe el pacto hecho en la fe y no existe el documento firmado legalmente, realmente las personas están en una condición que necesitan dar ese paso. La gran mayoría se quedan dejando pasar el tiempo. Y es necesario dar ese paso y arreglar las cosas, porque la palabra dice: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es ese sentido, esa palabra exhorta a un estilo de vida. Pero hay otras cosas más en el sentido de seguir, que algunas personas siguen su vicio del cigarrillo, del tabaco, del licor. Otros siguen por ahí con su consumo de sustancias alucinógenas, pero pretenden ahora que han recibido el perdón de sus pecados anteriores, creer que esa oración les perdona también los pecados al presente y al futuro, y no es así. Entonces, por esa razón, se considera en esa condición que sí, gran parte de la enfermedad tiene que ver con esto, pero vuelvo y explico. No todos los enfermos y no todas las personas que están en condición de enfermedad están en esa condición por el pecado. Cada uno lo sabe perfectamente. Quiero que oremos en el día de hoy. Señor, hoy, gracias por tu palabra, por aclararnos, por ayudarnos a entender todas estas cosas. Bendice a cada persona que escuche esta reflexión y que pueda interiorizarla en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.